Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos amigos de Colombia, América y Europa. Historia rebelde. Continuamos con nuestra historia rebelde y en lo que habíamos quedado del capítulo anterior entre lo que era la verdadera amistad entre Bolívar y Santander y cómo ante ello hay un escenario desde luego anterior a una serie de hechos que se van a desarrollar entre los años 1818 hasta casi 1820, finales de 1828. Entonces, hemos visto cómo esa constitución de Cúcuta viene a ser el reflejo de un arreglo que hubo entre Bolívar y Santander tras bambalinas para que fuera definitivamente instituida el 26 de agosto de 1821. Ahora vamos a un punto medular entre las relaciones de Bolívar y Santander, las cuales en América ninguno de los grandes protagonistas de la independencia de América han tenido una relación no solamente personal, sino epistolar, documental, más fecunda, más respetuosa, más profunda en conceptos y don de mando. Hay momentos en las distintas etapas de sus vidas en los que hay que convenir realmente para hallarle a esa relación jefe, subalterno, una explicación plausible que allí hay algo más que riqueza y sensibilidad. Hay una fuerza que no puede ser otra cosa que la gracia de la libertad de América, de la Nueva Granada, de la Capitanía de Venezuela, que dilató la capacidad de sus corazones para que encerrasen todos los afectos y respetos y la anchura de sus espíritus para que fuese capaz de tan altas y luminosas reflexiones. Ahora bien, si a ese mar de afectos se le aplican cánones de simple razón, la medida indudablemente se desborda y hay que buscar causas de orden superior. Con gran objetividad expresó el historiador José Manuel Restrepo en su Historia de la Revolución de Colombia. Voy a citar una parte de José Manuel Restrepo. El vicepresidente general Santander era el centro de donde partían los auxilios y él presidía los generosos y patrióticos esfuerzos de los pueblos de Cundinamarca, autorizado plenamente por el Libertador hasta para imponer contribuciones. Santander llenó tan difícil como delicado encargo con suma prudencia, actividad y firmeza, con talento superior, probidad intachable y sin oprimir a los pueblos, sino hasta donde era necesario llenar su misión. Hasta aquí la cita. Ese es un reflejo de la administración de Santander. Después vendrán los dicterios, las calumnias y empiezan a mascullar, ¿sí?, los empréstitos con Inglaterra y todo eso, que será tema de otros capítulos. Pero Santander era un hombre probo, era un hombre honesto, era un hombre honorable. Desde luego hay personas que aún todavía critican amargamente cuando han pasado los riesgos
y que la nave del Estado, por decirlo así, se halla en puerto después de haber sufrido tumultuosas tempestades. Pero vuelven los ojos al pasado, examinan los documentos contemporáneos, y acaso no habrá alguno que deje de confesar que el período de la vicepresidencia de Cundinamarca fue el más glorioso de la vida pública del general Santander. La patria debe serle reconocida por tan importantes servicios. Además de la caótica situación del país, Santander debe atender situaciones políticas de gran envergadura. El 17 de diciembre de 1819, los diputados venezolanos, con la presencia del delegado de Cundinamarca, Francisco Antonio Sea, reunidos en la ciudad de Angostura, Venezuela, crean la República de Colombia, la denominada la Gran Colombia, dividida en 3 departamentos cuyas capitales son Caracas, Bogotá y Quito. El 31 de marzo de 1820 envía al Libertador una carta cuyos apartes principales voy a transcribir, que constituye una demostración clara de cómo Santander vive y trabaja desde el gobierno en función de logística fundamental en la organización de la República. El mapa republicano ya estaba dibujada en la mente privilegiada del hombre de las leyes. Le dice: mi general, están marchando ya 760 fusiles a Neiva y el resto de 200 seguirá el 3 o el 4, para cuyo día estarán recompuestos. Mire, sigue pasado mañana a componer las tropas, de manera que llegará a Neiva primero que los fusiles y pondrá todo en estado de marchar a la llegada del general Valdés. Los guías salieron de Honda el 27, en número de 114, fuera de oficiales. A ellos se agregarán 100 neivanos de a caballo solteros. Ortega es despachado mañana con 10,000 pesos en doblones y 14,000 en moneda recogida. Tomó 2 pagas y lo mismo Pulido. Quiera Dios que se aparezca cada mes comisionados de esta naturaleza, por motivos no faltará. El mismo Ortega lleva el retrato de Páez, pero no el de usted, porque no lo han concluido. Su edecán Medina lo llevará junto con el discurso al Congreso. A este decán le he suplido aquí 100 pesos por cuenta de sus sueldos de abril en adelante. Ese era el talante de Santander. Era un hombre meticuloso, era un hombre que iba al detalle, y por eso sus detractores lo llamaban cicatero, ¿no? Adiós, mi general, soy muy adicto y obediente servidor, Francisco de Paula Santander. El futuro hombre de las leyes sabe de lo que es la amistad. Es el único verdadero amigo de Bolívar. El mismo Bolívar, en las postrimerías de su vida, lo reconoce. Al enterarse de la traición de Páez, de Miguel Peña, de Bermúdez, del Marqués del Toro, su pariente, de Oleri, de los hermanos Montilla, de los grandes hombres del afecto de Bolívar y de Santander, fue indudablemente el gran guerrero, un intelectual de alto calibre, que la historia ha sido, ahí sí, cicatera con él, como lo fue el general Sucre, quien a su vez le dice, le da opiniones de frente, sin temores al general, a Bolívar. La paz mejora la economía.
Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. El 29 de junio de 1826, Santander se entera de las agrias manifestaciones del León de Apure, de José Antonio Páez, y en carta dirigida a Bolívar le dice: he visto el atrevido oficio de Páez a usted, en que me atribuye su acusación y me pinta con carácter insidioso. Usted sabe que he sido contrario a tal acusación y que he defendido al general Páez. Sabe también que mi carácter es franco y sostenido. Páez habla de que le hacen decir Peña y Carabaño. Habla precisamente por las intrigas que le meten su primo hermano Miguel Peña, Páez y Carabaño, y para cohonestar esa rebelión me insulta inadecuadamente. Ya se ve la oscuridad de principios de Páez, su ambición y el haber sido siempre bochinchero. No podían dictar mejores expresiones contra mí que las que ha empleado para con usted. No se puede hacer bien a hombres tan ruines y brutos. Esa era la temperancia, la firmeza con que Santander le escribía a Bolívar, además con hechos demostrables y fehacientes. Continúa Santander cuando le dice: acabo de saber que el infame clérigo Pérez es el que escribió a Páez que yo utilizaba la acusación. Este infame clérigo está ahora en Cartagena. Pienso no solo dejar el gobierno, sino a Colombia. Es vivir vergonzoso el que vive y sirve en un país donde hay gente tan infame, vil e ingrata. Soy siempre decidido amigo de usted y fiel servidor, Santander. Paso seguido, encontramos este hermoso documento que dice: yo soy amigo de las leyes por convencimiento y las sostendré como ciudadano. Soy militar y debo sostenerlas en calidad de tal. Soy magistrado y actualmente el primer magistrado de la República, y mi deber es morir en la demanda sosteniendo el régimen constitucional. Prefiero ser víctima de la rebelión a que la República y el mundo liberal me tilden de traidor. Es el talante de Santander. En mi opinión, cediendo yo a la insurrección de Páez o disimulándola, sería tan delincuente como Torre Tagle o Berindonga. Napoleón aturdió al mundo con sus hazañas militares y el mundo lo llama usurpador y tirano. Y todo hombre liberal, al recordar estos títulos, olvida las glorias militares de aquel gran capitán, hombre de Estado. Si no temiere envolver a Venezuela y Nueva Granada en una guerra de localidades que sería tan funesta como la de Cartago y Roma, ya estaría reuniendo un ejército para hacerlo marchar contra Páez. Pero amo mucho a los colombianos, amo infinito a este país y temo que vayan a perderse los esfuerzos de 16 años dirigidos a buscar la paz bajo el régimen legal e independiente de España. Por eso me voy
conduciendo con prudencia y circunspección, esperando a que la fuerza moral sea la que reprima la insurrección y a que tome un partido capaz de asegurar la integridad de la República, el imperio de la Constitución y la paz más cordial entre todos los pueblos de Colombia. Remito a usted una copia de la carta confidencial que he escrito a Páez. Este paso me pareció preciso para tranquilizar mi corazón y robustecer mis medidas, haciéndolas no solo justas, sino populares. Más claro, no se puede hablar. Más claro, no podemos encontrar esa idea política, esa rectitud, esa obediencia, ese acatamiento a las normas establecidas y ese respeto hacia su jefe inmediato y amigo, confidencial además, como lo fue Simón Bolívar de Santander por aquellos tiempos. Es más, refiriéndose a esta misma carta, la proyectada Constitución boliviana agrega Santander. La idea de una federación entre Buenos Aires, Chile y Bolivia es muy bella, pero como Buenos Aires y Chile son poco amigos de Colombia, sería una potencia que siempre nos estaría amenazando. Eso es una premonición. Después lo veremos también. El mismo San Martín se lo habla cuando Santander está en el exilio y se encuentran y se reúnen en París y hablan de estos hechos documentados en una formidable obra sobre Santander que escribió Horacio Rodríguez Plata, que se llama Santander en el exilio. Santander aduce: la federación entre Colombia, Perú y Bolivia me parece un poco impracticable, y si lográsemos que la antigua Venezuela permaneciese unida a Nueva Granada, se podría pretender una federación entre Colombia, Guatemala y Perú, y ojalá que siquiera venga a quedar Venezuela federada con la Nueva Granada y Perú sin haber pasado por una guerra interna. Creo que un imperio del Potosí al Orinoco sería muy fuerte y poderoso y que nos reconciliaría con Europa, aunque fuese un germen sempiterno de guerra entre los monarquistas y los demócratas. Santander le decía a Bolívar seguidamente: voy a hablar a usted con mi corazón en las manos y con toda la franqueza y sinceridad de mi carácter y la de la generosa amistad de usted hacia mí. ¿Quién es el emperador o rey de este nuevo imperio? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero, porque yo he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las formas republicanas. En mi posesión y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. Cualquier lambón, cualquier segundón de esos se plegaría a las órdenes de Bolívar en ese entonces y las camarillas que le hablaban al oído. Pero Santander era un hombre sincero, iba al punto
iba al grano y le decía las verdades en su cara al genio de América. La paz también es nutrición. Logramos reducir drásticamente la inseguridad alimentaria de la niñez en nuestras regiones. Se pregunta Santander en un pasaje de estas reflexiones: ¿el emperador es usted? Ojo, él mismo se contesta: obedezco gustoso y jamás seré conspirador. Obedezco gustoso y jamás seré conspirador. Es guardar esa norma de respeto. Es guardar esa línea de conducta. Es recibir ese mensaje que da Bolívar, inclusive al mandarle a la Constitución boliviana, que Santander, después de revisarla, te dice una cosa tan grande como esta: nosotros no luchamos por la libertad de América, ni de la Nueva Granada, ni de Venezuela, ni de Quito, para imponer a Simón I en reemplazo de Fernando VII. Y entonces se sigue preguntando: ¿el emperador es usted? Porque usted es digno de mandarnos, porque nos mandará según las leyes. Ojo, siempre hablando de las leyes. Porque respetará la opinión sana del pueblo, porque es justo, desinteresado, filantrópico, etcétera, etcétera. Y después de su muerte, le pregunta: ¿quién es el sucesor? ¿Quién es su sucesor? ¿Páez? ¿Montilla? ¿Padilla? Ojo, no es solamente esos bolivarianos de entonces, sino que mete un santanderista confeso, como lo es el general José Padilla. Y él mismo se contesta, dice: a ninguno quiero como jefe supremo vitalicio coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen. Más claro no canta un gallo. Para el imperio en manos de usted no daré jamás mi voto, aun cuando fuera usted capaz de querer ser emperador, porque no estoy dispuesto a sacrificar mis principios. Pero, agrega, por adhesión a usted y por el amor y gratitud que le debo y por todo lo demás que he manifestado antes, sería su más fiel súbdito y su más fiel servidor. Da como hecho hipotético que él sea el emperador de los Andes, como algunos historiadores lo habían o lo han denominado en sus pesquisas históricas. Yo estoy dispuesto a someterme bajo su égida, aunque no la comparto. Eso es ser uno sincero, es ser uno directo. Ningún otro prócer de la independencia le ha hablado con tanta claridad y en honor a una amistad
al libertador. Y también cuando le dice: perdone usted, mi amado general, si he proferido alguna expresión que desdiga del bien acreditado concepto de usted y del respeto que le debo. Mi amor a la libertad me ha guiado y mi amor hacia usted me ha forzado a expresarme con tanta libertad. Eso es ser uno buen amigo. Eso es ser uno sincero. Eso es ser uno directo, como debe ser la relación de respeto dentro de la amistad. Todos los buenos patriotas, decía Santander, que no son pocos, tienen fijas sus miras en usted como un nuevo libertador que nos ha de rescatar del poder de los principios monárquicos. Otra vez, más claro, no canta un gallo. Me parece, además, que usted debe contar a todo trance con Urdaneta, Bermúdez, Carreño, Padilla y todos los demócratas para oponerse a los planes monárquicos de Páez y Carabaño. Páez se imagina ser el príncipe reinante en Venezuela y por eso está tan embullado. Pero por Dios, todo esto se lo hace ver Santander a Páez. Y Bolívar, cuando regresa, dice: me voy para Venezuela a reprender esa llama que se está creando allá, ese fogonazo que se está calentando en la mente calenturienta de José Antonio Páez en esa época, auspiciado por Carabaño, auspiciado por su primo Miguel Peña Páez, verdadero polvorero de la Gran Colombia, ¿sí? Bolívar llega ya a reprimirlo. Y oh sorpresa, termina dándole un abrazo, su respaldo, y a su regreso destituye a Santander. Montilla, que en ese tiempo tenía una correspondencia muy nutrida con Santander, le escribe en una de sus misivas que él no reconocerá semejante reyesuelo. Quizá han pensado en ganarme ofreciéndome el Principado de Cundinamarca, pero yo vivo más contento de ciudadano en un régimen en donde nada hay vitalicio y las leyes tienen vigor por su propia fuerza. Es más, si Bolívar es un motor encendido a todas horas, Santander es el arquetipo infatigable para desarrollar sus planes, allanar las dificultades, manejar todos los resortes de una maquinaria administrativa creada por su genio, realizar al mismo tiempo prodigio de reunir los congresos en tan azarosas circunstancias, consulta con sus amigos, insiste en sus proyectos por artes de persuasión ante posibles adversarios. Es una situación de entendimiento recíproco, es fruto de esa vieja amistad probada en los campos de la lucha y aquilatada en servicio de una república que ha surgido a raíz de la victoria de Boyacá. Todos esos antecedentes los olvidan los que, cegados por el odio y la pasión sectaria, han descargado sus sentimientos sobre el hombre que le hizo frente a todos los inconvenientes y tropiezos, a cambio de garantizarle al jefe supremo de la nación la victoria sobre los tercios españoles que aún se muestran poderosos y aguerridos sobre las tierras americanas. Ese era Santander. Los que acumulan cargos
e insidias para envenenar el ambiente, respirando por los héroes han sido desenmascarados con documentación que hoy se tiene a la mano. ¿Cuántas veces surge de las sombras el rostro lívido de los que se empeñan en sembrar la cizaña de los recelos y desconfianza? Hacen correr leyendas y fábulas, embustes, ladinos y suspicacias maquiavélicas. Santander definitivamente es un hombre de Estado, el más grande estadista de la historia, y prueba sus capacidades militares en la campaña de los Llanos Orientales, en el Casanare. Allí es donde lo descubre el ojo certero del Libertador. Sus ascensos no son consecuencias de intrigas ni resultados de maniobras cautelosas. Páez, en esa época, era el llanero centellante, es testigo de las hazañas de Santander. A su lado libra combates en que emula con lanza a los mejores, como en el Yagual. Se arroja a la lucha personal y cuando es momento de ceder su puesto, lo hace de frente con admiración con admiración de aquel centauro, sin que la amistad entre ellos sufra el menor eclipse. Ese es Santander en la época en que empieza el periplo de la victoria final. Hasta aquí llegamos en el programa de hoy. Los espero en la próxima semana para continuar con esta apasionante historia de la amistad entre los dos más grandes héroes de nuestra lucha independentista. Buenas tardes, saludos y en contacto.